Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma sumerio antiguo gratis online y para hispanohablantes. En este pequeño vídeo de lección quiero aclarar una búsqueda errónea que hace la gente al intentar aprender este idioma. Muchos están buscando un alfabeto del sumerio. Y lo siento chicos, el sumerio no funcionaba así. No funcionaba como el español, el francés, inglés, alemán, noruego, ruso, cualquier idioma moderno que use letra por letra para representar sonidos. Este idioma tan antiguo empleaba un sistema llamado logosilábico. Y vamos a ver un poquito, tanto en funcionamiento como en historia, por qué llegaron a emplear este sistema. Y lo primero que tenemos que saber es que tenían un set de sonidos bastante limitado, por así decirlo, y ello llevó a un alto grado de homofonía. Muchas palabras sonaban de la misma manera y representaban cosas diferentes. Y empezaron por pictogramas, dibujos que representaban estos significados sin tener que ir letra por letra. Podían derivarlos a partir de diferentes cruces que empezaron a verse cuando el lenguaje evolucionó a logogramas, que este mundo es un poco complicadillo. Y también apoyaron este sistema de logogramas con silabogramas, empleando una especie de técnica llamada rebus, en la cual empleaban el sonido de una palabra para indicar la pronunciación exacta de un logograma que estaba sobrecargado de significados. Podía ser polisémico, por así decirlo. Una misma palabra podía indicar armario, río, león, por así decirlo. Y tenían que indicar con una sílaba antes y después qué era la pronunciación, cuál era la pronunciación. Y aún así tenían que emplear determinados logogramas para indicar a qué categoría semántica pertenecían. Tal era el grado de homofonía, de modo que estas partículas de logogramas que se usan para apoyar este sistema de categorización se llaman así: determinativos, taxogramas y semagramas. De modo que tenemos la unidad más importante, los logogramas. Los logogramas son apoyados por los silabogramas para indicar su pronunciación. Y finalmente tenemos los determinativos, taxogramas o semagramas, que son lo mismo, para indicar o al final o al principio a qué categoría semántica pertenecían. Es un poco complejo, como veis, no tiene para nada la misma estructura o el mismo funcionamiento que las lenguas modernas. En fin, era esto. Simplemente que sepáis que el sumerio no tiene alfabeto. Tiene silabogramas, logogramas y determinativos. Punto. No se puede empezar a estudiar este idioma a partir de un alfabeto. En fin, si os ha gustado esta lección, no olvidéis darle like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar el canal adelante, id a los grupos de Facebook, invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.